Buenas tardes. Bueno, estoy grabando esta lección de escuela dominical porque el domingo no se pudo grabar. Enseñé la clase, enseñé la lección en la iglesia en vivo, presencial, pero no se pudo hacer ese día. No se pudo presentar, no se pudo grabar, mejor dicho. Así que voy a grabarlo ahora y publicarlo para aquellos que no pudieron asistir el domingo y que quieren aprovechar la lección. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos sacar el tiempo para estudiar tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio, que podamos entender este pasaje y que podamos aplicarlo a nuestras vidas y que tú recibas la honra y la gloria. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, continuamos con la serie en el libro de los Hechos y hoy estamos en el tema Una nueva iglesia en Corinto. Estamos en Hechos capítulo 18 y la lección se enfoca en los versículos del 1 al 11 del capítulo 18. El versículo clave es Hechos 18:8 y la aplicación es que el estudiante aprenderá que Pablo es un buen ejemplo de la forma en la cual debemos proclamar el Evangelio por donde quiera que vayamos. Y la lectura devocional se encuentra en 1 Corintios capítulo 1 y comenzando con el versículo 18. 1 Corintios capítulo 1 y comenzando con el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Que Dios bendiga su palabra. Entonces, la lección de hoy es una nueva iglesia en Corinto. Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 28 es el texto completo y el enfoque es los primeros 11 versículos. El versículo clave, digámoslo todos juntos, Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 18:8. Otra vez. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 18:8. La aplicación es que el estudiante aprenderá que Pablo es un buen ejemplo de la forma en la cual debemos proclamar el Evangelio por donde quiera que vayamos. Y podríamos añadir, y estemos haciendo lo que estemos haciendo.
Recuerden que hemos estado estudiando en el libro de los Hechos, de hecho ya estamos en el segundo trimestre del libro de los Hechos. Hemos estado estudiando desde el capítulo 1, donde Jesús le dijo a su iglesia que no se fueran de Jerusalén hasta que recibiesen el Espíritu Santo. Eso ocurrió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bautizó a la iglesia y le dio poder para testificar, para llevar el mensaje del mundo, del Evangelio al mundo. Y a partir de ahí hemos estado estudiando los diferentes capítulos del libro de los Hechos, cómo el Evangelio se fue propagando, luego la persecución de Saulo de Tarso y la iglesia de Jerusalén se dispersó, luego vimos la conversión de Saulo de Tarso y luego aquellas personas que fueron dispersadas de la iglesia de Jerusalén fueron estableciendo iglesias en diferentes partes y una de esas iglesias, la iglesia de Antioquía, fue la iglesia enviadora o auspiciadora del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, luego el apóstol Pablo y Bernabé. Y ellos fueron estableciendo iglesias y hemos estado estudiando algunas iglesias que ellos fueron estableciendo y ahora estamos en Corinto. Así que vamos a Hechos capítulo 18. Y comenzando con el versículo 1. El título de este punto es: Después de estas cosas, Pablo salió, perdón, el primer punto es fabricando tiendas. Ahora, vamos a ver cómo Pablo, aun cuando estaba trabajando, fabricando tiendas, estaba activo en las cosas del Señor. Y esto nos debe servir a nosotros de ejemplo para que nosotros, no importa qué estemos haciendo, siempre estemos dando testimonio, sea verbal o por lo menos en nuestro estilo de vida, sobre las cosas del Señor. Entonces, Hechos capítulo 18, comenzando con el versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahora, para ir de Atenas a Corinto, entonces había que transitar un poco y llegó a Corinto. Corinto era una ciudad de puerto, era un puerto. Y como puerto que era, pues la gente era mal hablada y mal portada. Había de todo, era un puerto. Y ahí en Corinto halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto eh, Clau- Claudio César, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Los echó. Ahora los diferentes Césares persiguieron a los cristianos. Nerón persiguió terriblemente a los cristianos y, eh, hizo atrocidades con ellos. Pero Claudio lo que hizo fue echarlos de Roma. Entonces aquí tenemos a Aquila y Priscila y Pablo se encuentra con ellos y dice entonces el versículo 2, fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y me imagino que se hospedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora, esto se llama bivocacional. Es un pastor o un misionero bivocacional. Significa que tiene que trabajar en lo secular para sostenerse, por lo menos en parte. Los misioneros bivocacionales, los pastores bivocacionales, a veces reciben ofrendas para ayudarles en los gastos de la obra y ayudarles para que no tengan que trabajar tiempo completo, sino medio tiempo si es posible, pero no reciben suficiente de las ofrendas para poder ponerle pan y mantequilla a la mesa. Entonces ellos tienen que trabajar en lo secular. Hubo un tiempo en que la mayoría de los pastores y misioneros estaban a tiempo completo, pero antes de eso no. Y ahora estamos volviendo al tiempo en que las iglesias no están pudiendo sostener tiempo completo a muchos de sus pastores y por lo tanto estamos volviendo al tiempo bivocacional. Es lamentable que algunos estudiantes del seminario, si no van a trabajar tiempo completo, entonces no quieren trabajar, se quedan trabajando secularmente tiempo completo. Y eso es trágico, porque la obra del Señor necesita, aun cuando no pueden vivir del Evangelio como Pablo manda, sin embargo, cuando no es posible, entonces necesitan estar dispuestos a trabajar en lo secular
y también trabajar en la obra del Señor. Ahora, cuando eso ocurre, entonces hay sufrimiento en varias áreas. El primer sufrimiento es el hogar, la familia del pastor o del misionero, porque él está teniendo que en realidad trabajar en dos trabajos. Está trabajando en la obra y está trabajando secularmente. Entonces hay muy poco tiempo para la familia. Segundo, la obra sufre porque no está pudiendo dedicarle el tiempo que la obra realmente requiere y entonces él está teniendo que dedicar más tiempo a las cosas seculares que a las cosas espirituales. Además, tampoco está pudiendo dedicar el tiempo suficiente para poder prepararse, para poder estudiar los sermones y las enseñanzas y poder visitar a las personas. No lo puede hacer, en muy poco tiempo le queda. Así que todo eso sufre. Sin embargo, a veces es necesario. Ahora vamos a ver en el caso de Pablo, donde él aprovechó el tiempo mientras estaba haciendo tiendas con Aquila y Priscila, estaba también hablando acerca de las cosas espirituales. Como resultado de este encuentro, los encontramos a ellos realmente como líderes en la obra del Señor, como consecuencia de la enseñanza que recibieron de parte del apóstol Pablo. La segunda parte de esta lección, entonces encontramos comenzando en el versículo 4, haciendo discípulos. Entonces vemos que Pablo estaba trabajando secularmente, sin embargo también estaba trabajando en la obra. Discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Entonces el día de reposo era el sábado y entonces él no estaba trabajando, sino que estaba dedicándole el tiempo a la obra del Señor. Los apóstoles y las iglesias se reunían los domingos, el primer día de la semana, pero ellos iban a las sinagogas para encontrar a los judíos. ¿Por qué? Bueno, porque era el día que estaban los judíos, el día de reposo. Si hubieran ido otro día, no los hubieran encontrado. Es importante entonces entender que ellos no se reunían en sus iglesias en sábado, sino que buscaban a los judíos en sábado. Y las iglesias se congregaban el primer día de la semana. Esto lo encontramos en varios ejemplos, especialmente a través del libro de los Hechos. Entonces dice, discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Cuando dice y persuadía a judíos y a griegos, primeramente está hablando de griegos judaizados, que eran los que estaban en la sinagoga. No podía entrar un griego que no fuera judaizado. Judaizado quiero decir que era circuncidado y además de eso estaba guardando la ley. Entonces, o sea, se había judaizado, se había hecho judío, había aceptado la religión judía y eso sí, no era igual que un judío. Ellos, por ejemplo, en el templo en Jerusalén, había un pórtico de los gentiles que en realidad era el patio, era donde estaban vendiendo animales y vendiendo, o sea, lo necesario para ofrecer sacrificios. Y también estaban los cambistas de monedas de diferentes países. Eso es cuando Jesús los echó, ellos en realidad estaban en el patio. Sin embargo, Jesús los echó porque el patio, o sea, el nivel el pórtico de los gentiles es parte del templo. Entonces Jesús los echó de ahí y ahí era donde podían llegar los judíos, perdón, los gentiles judaizados, los griegos judaizados, hasta ahí podían llegar. Subiendo en el templo de Jerusalén, el tercer nivel era el pórtico de las mujeres, judíos y los niños. O sea, ese tercer nivel, el cuarto nivel era el patio. El tercer nivel era donde estaban las mujeres con los niños. El segundo nivel era lo que se llamaba el pórtico de Israel. El pórtico de Israel era donde estaban los varones judíos. Pero había un nivel más arriba que era el de los sacerdotes y los levitas. Ahí solamente podían entrar y podían estar en ese nivel sacerdotes y levitas. Entonces ese era el primer nivel. El segundo nivel era el pórtico de Israel, los varones judíos. Tercer nivel eran las mujeres judías con los niños. Y el cuarto nivel eran los gentiles judaizados. En este caso, si estaban en la sinagoga, eran judíos judaizados. Pero también habían otros judíos, perdón, otros griegos que estaban afuera. Entonces seguimos leyendo aquí en el versículo 5. Dice, y cuando Silas y Timoteo alcanzaron a Pablo en Corinto, o sea, ellos estaban en Macedonia y
vinieron a donde estaba Pablo en Corinto. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. En otras palabras, ya él no estaba fabricando tiendas, sino que él había estado trabajando en tiendas, había estado también estudiando la palabra de Dios con Aquila y Priscila, pero seguramente recogió suficiente, ahorró suficiente para poder dejar de trabajar un tiempo. Y entonces dice el versículo 5 que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra cuando llegaron Silas y Timoteo. Y luego dice, y estaba testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Jesús fue profetizado, o el Cristo era profetizado en el Antiguo Testamento. Los judíos estaban esperando a un Cristo rey, un Cristo libertador, un Cristo que los librara de la bota de los romanos, que les diera libertad. Eso es lo que estaban esperando. Pero no habían leído bien de que antes de venir el Cristo libertador, tenía que venir el Cristo redentor. Ellos no estaban esperando al Cristo redentor. Por lo tanto, no lo vieron, no lo entendieron, no lo aceptaron, porque estaban esperando al Cristo libertador. Así que aquí, Saulo de Tarso, bueno, ya se le llama Pablo aquí. Pablo estaba testificando a los judíos que Jesús era el Cristo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Recuerdan que vimos anteriormente donde en Berea eran más nobles que las personas en Tesalónica, porque ellos escudriñaban cada día para ver si lo que Pablo enseñaba era así, escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo enseñaba era cierto, era así. Entonces, ¿cuáles escrituras escudriñaban? Ellos escudriñaban las escrituras del Antiguo Testamento, eran las únicas escrituras que habían, las del Antiguo Testamento. Y ellos estaban comprobando que lo que Pablo estaba enseñando era así. Encontraron que sí y entonces creyeron. Eso es lo que debemos hacer hoy. Siempre insto a las personas, no me crean a mí, crean en lo que dice la palabra de Dios. Sigan las enseñanzas mías siempre y cuando yo estoy siguiendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero primeramente busquen a ver si es cierto. Busquen la verdad. Estudien la Biblia. El error viene muchas veces por consecuencia de falta de estudio correcto de la palabra del Señor. Entonces, la gente no estudia la Biblia, se atienen a lo que tienen adelante, se atienen al predicador o como se llame, el que está ahí al frente, y lo están escuchando y están creyendo todo lo que él dice, y no están comprobando lo que está enseñando con la palabra de Dios. Y por eso hay tantas enseñanzas falsas hoy. La gente se deja engañar porque no están conociendo la palabra de Dios. Es importante estudiar la Biblia todos los días, sacar tiempo para estudiar la palabra del Señor. Ahora es importante estudiar la Biblia en el Nuevo Testamento. Ese es el nuevo pacto y esa es nuestra regla de fe y práctica. Pero al mismo tiempo debemos también estudiar el Antiguo Testamento. Yo me he especializado en Antiguo Testamento porque ahí es donde encontramos la historia desde Adán hasta Cristo. Y esa historia es miles de años de testimonio. ¿Qué pasaba cuando la gente hacía caso? ¿Qué pasaba cuando la gente no hacía caso? ¿Qué pasaba cuando ellos obedecían a Dios? ¿Qué pasaba cuando ellos no obedecían a Dios? ¿Qué pasaba cuando ellos escudriñaban a ver si era verdad o se dejaban guiar por los falsos profetas? ¿Qué sucedía? Entonces tenemos miles de años de historia, tanto de los gentiles como de los mismos judíos, y vemos qué fue lo que pasó cuando ellos creyeron y cuando eran obedientes y qué pasó cuando ellos no creyeron y fueron desobedientes a la palabra del Señor. Así que Pablo estaba aquí entonces testificando a los judíos que Jesús era el Cristo a quien ellos estaban esperando. Cristo es griego y Mesías es hebreo, significan lo mismo, significa el ungido. Ellos estaban esperando el ungido. Ahora, la unción de nuestro Señor Jesucristo fue en su bautismo. Él ahí recibió su unción, luego fue llevado, también ahí él asimiló el papel de sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Él fue llevado por el Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días en ayuno y oración. Luego vino el diablo y lo tentó, pasó la prueba, regresó donde Juan, el Bautista, que estaba predicando,
Y entonces algunos discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús y con ellos fue que estableció su iglesia. Esa iglesia entonces estuvo con Jesús durante todo su ministerio. Luego, al final de su ministerio, él encargó a los apóstoles en la predicación del Evangelio, celebró su última Pascua y estableció la cena del Señor, hizo pacto con su iglesia. La señal del pacto que Jesús hizo con su iglesia es la copa de la cena del Señor. Entonces él estuvo, luego fue crucificado, estuvo sepultado 3 días y 3 noches, se resucitó primer día de la semana, estuvo apareciendo durante 40 días, unas 11 ocasiones. Luego él ascendió más o menos una semana antes del día de Pentecostés y le dijo a la iglesia que no se fueran de Jerusalén, sino que recibieran poder en el día de Jerusalén, en el día de Pentecostés y luego que salieran. Pero ellos se quedaron ahí. Entonces Dios hizo que Saulo de Tarso desatara una tremenda persecución. La iglesia se dispersó y entonces aquí estamos estudiando aquellas iglesias que fueron plantadas. Aquí Pablo está plantando iglesias, está en Corinto, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo a quien ellos estaban esperando. Dice el versículo 6, pero poniéndose y blasfemando estos. Ahora, ¿quiénes son estos? Bueno, el antecedente de este pronombre demostrativo es los judíos. Entonces, los judíos oponiéndose y blasfemando, en otras palabras, ellos no aceptaban. Ahora, no es como los de Berea que escudriñaron, no, ellos de una vez rechazaron. Y no solamente rechazaron, no solamente se opusieron a la enseñanza de Pablo, sino que blasfemando, o sea, contradiciendo la Biblia, no contradiciendo a Pablo, sino contradiciendo la Biblia, blasfemando a Dios y las Escrituras. Entonces Pablo les dijo a los judíos que estaban oponiéndose y blasfemando, sacudiéndose los vestidos. Y esto era lo que Jesús dijo que debían hacer ante las personas que no aceptaban la palabra de Dios. Entonces él, sacudiéndose los vestidos, les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. O sea, yo soy libre de la sangre de todos ustedes. Ustedes ahora son responsables, han escuchado la palabra de Dios, la han rechazado, entonces su sangre no está sobre mí. Yo hice mi trabajo, yo les enseñé la palabra, ustedes la rechazaron, entonces su sangre está sobre sus propias cabezas. Yo limpio, dice Pablo. Yo limpio. O sea, yo no soy responsable. Y entonces dijo algo muy importante. Desde ahora me iré a los gentiles. Él siempre cuando llegaba a una ciudad, primeramente predicaba a los judíos y él buscaba a los judíos, él amaba a los judíos, él quería la conversión de los judíos. Llegó al punto inclusive de decir que si era necesario sacarse los ojos, inclusive para a fin de que su pueblo creyera que él lo haría. Él amaba a los judíos. Sin embargo, ahora los judíos están despreciando. Él era apóstol a los gentiles, fue enviado a los gentiles. Sin embargo, él primeramente testificaba a los judíos. Ahora están rechazando y entonces dice, desde ahora me iré a los gentiles. Versículo 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. En otras palabras, Justo vivía contiguo a la sinagoga. Y dice el versículo 8, y este es el versículo que estamos aprendiendo de memoria hoy. Digámoslo juntos. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Entonces, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados, dice nuestro texto áureo. Ahora, Crispo era principal de la sinagoga. En otras palabras, él era quien administraba la sinagoga. Él era quien encargaba la lectura de la palabra de Dios. Él era el encargado, era el principal de la sinagoga, era judío. Y aunque los judíos rechazaron, blasfemaron, no todos. Crispo es uno que creyó con toda su casa y también y fueron bautizados. Entonces, y también muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, cuando dice corintios, está hablando de los gentiles. Los judíos
habían rechazado. Crispo, principal de la sinagoga, sí creyó con toda su casa. Ellos fueron bautizados, pero habían también muchos de los corintios, o sea, gentiles, que no eran judaizados, sino gentiles sin circuncidar, que también ellos creyeron y eran bautizados, dice la palabra del Señor. Ahora vamos a el tercer punto de la lección de esta tarde, donde seguimos entonces en ahora el versículo 9, donde están escuchando la dirección del Señor. O sea, Pablo está en Corinto. Ya sus compañeros de equipo han llegado, Timoteo y eh, se me escapa el nombre del otro que llegó con él. Llegaron y estaban ahí entonces el equipo de Pablo. Y entonces él está trabajando, pero él está siempre bajo la dirección del Señor. Recuerda cuando él quiso ir a algunas partes y el Espíritu Santo le dijo que no y entendió que debía ir a Macedonia, entonces fue a Macedonia. Ahora ellos habían venido de Macedonia, ahora estaban con él. Y entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Ahora, en ese entonces se les hablaba a los apóstoles, se les hablaba en visión. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios. Eh, los bautistas no creemos que hoy las personas están recibiendo visiones, sino que la palabra de Dios es la que nos habla. Eso no significa que Dios no nos habla. A veces Dios nos habla aquí adentro de nosotros, nos hace ver ciertas cosas, pero no en la forma que algunas personas andan diciendo. Y nunca es contrario a la palabra de Dios. Recuerden que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también nos puede hacer ver ciertas cosas aquí adentro para que nosotros podamos entender. A veces quisiéramos que nos hablara más a menudo y en una forma más clara, sin embargo, muchas veces no lo hace, sino que nos abre puertas, puertas abiertas, puertas cerradas, y a través de eso es que nosotros vemos. En este caso, específicamente, el Señor le está diciendo en visión a Pablo, no temas, sino habla y no calles. O sea, quédese en Corinto, no calle, siga adelante, siga predicando, siga evangelizando, siga bautizando a los creyentes. Dice el versículo 10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, el Señor sabía que el Espíritu Santo estaba hablándole a todos, pero no todos estaban escuchando. Ahora, nadie puede buscar a Dios sin que el Espíritu Santo lo busque primero. En otras palabras, la Biblia es muy clara. Nadie busca a Dios por su cuenta, sino que nosotros cuando buscamos a Dios es porque estamos escuchando la voz de Dios que nos está redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Y como consecuencia de eso, nosotros respondemos a la voz de Dios. ¿Recuerdan cuando Adán pecó? Dios lo fue a buscar, ¿dónde estás? Y él se escondió, pero Dios le dijo, ¿qué has hecho? Y él tuvo que confesar, bueno, no tuvo, pero confesó su pecado y entonces fue cuando el Señor aplicó las consecuencias de su pecado. Y el Espíritu Santo es quien nos habla y nos hace ver que somos pecadores. Dios siempre busca. Entonces, Dios estaba buscando a los corintios, no todos estaban escuchando, pero Dios le está diciendo aquí a Pablo de que hay suficientes para levantar una gran iglesia. Se levantó una gran iglesia en Corinto. Entonces dice, yo estoy contigo. Recuerde que él había venido huyendo en diferentes partes donde él trató de, bueno, plantó iglesias, pero sin embargo plantó iglesias en Tesalónica, en Filipos, en Berea, diferentes ciudades. Él plantó iglesias en Atenas, pero eh, lo perseguían y él tuvo que huir por su vida. De hecho, lo dieron por muerto. Entonces, pero aquí el Señor le está diciendo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. O sea, Corinto no era la ciudad donde lo iban a atacar. Corinto no era una ciudad de esas porque los judíos estaban en minoría y la Biblia no dice que ellos hayan alborotado
a los gentiles, como en otras ciudades de los gentiles, los judíos lo hicieron. Pero aquí el Señor le está entonces extendiendo la mano y le está dando la fortaleza y le está indicando que no debe irse todavía, que quede un tiempo. Ahora, esto es importante que el misionero sepa entender la palabra de Dios, entender la dirección del Señor, saber cuándo ya terminó su trabajo, ya debe organizar la iglesia donde está trabajando y entonces que la iglesia quede a cargo de un pastor y que él pueda seguir plantando iglesias. Y es muy importante que el misionero sea sensible a la dirección del Señor, que no organice la iglesia antes de tiempo, pero que no se quede tampoco más tiempo que lo necesario, porque debe seguir plantando iglesias. Y Pablo estaba entonces en el trabajo de plantar iglesias, pero aquí el Señor le está diciendo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, entonces yo estoy contigo. Y luego dice entonces el versículo 11, se detuvo ahí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Ahora, quiero que meditemos un poco en esto. Si ustedes estudian 1 Corintios, van a encontrar que la iglesia de Corinto no era una iglesia espiritual, era una iglesia más bien carnal. Después que Pablo se fue, se pusieron a pelear entre ellos, la iglesia se dividió. Unos decían yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo, otros yo soy de Pedro, otros yo soy de Cristo. Y los que han estudiado el asunto dicen que los peores eran los que decían ser yo soy de Cristo, porque se consideraban mejor que los demás y decían ustedes están siguiendo los hombres, en cambio nosotros estamos siguiendo al Señor, y eran orgullosos, pedantes, y no hay nada peor que una persona que se cree espiritual. Son los más carnales que hay, los que se creen espirituales. Y ellos entonces, evidentemente, se creían más espirituales que los demás. Yo soy de Cristo, ustedes están siguiendo a los hombres. Y la iglesia estaba dividida. Y la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios fue principalmente debido a eso, a esas divisiones que había en la iglesia. Y la iglesia era carnal, o sea, cuando Pablo escribió su primera carta, en el capítulo 5 encontramos que ahí en medio de la iglesia, o sea, como miembro de la iglesia, tomando la cena del Señor y de todo, había un hombre que estaba viviendo con la mujer de su padre. Imagínense. Y la iglesia lo estaba soportando, más bien le daba risa. Y otras cosas que estaban pasando, inclusive a tal punto que algunos estaban enseñando que no había resurrección, imagínense. Entonces la iglesia de Corinto no era una iglesia espiritual, pero, y aquí es donde quiero llegar, estuvo más tiempo en Corinto que en muchas otras iglesias. Estuvo más tiempo en Corinto que en Éfeso. Estuvo más tiempo en Corinto que en Atenas. Estuvo más tiempo en Corinto que en Filipos. Y estuvo más tiempo, y que Tesalónica. Estuvo más tiempo ahí. Sin embargo, no era una iglesia espiritual. Estoy diciendo con esto de que la gente hace lo que quieren con la enseñanza. Muchas veces se les enseña bien, se les enseña correctamente, pero no están escuchando. Eh, en la ley del aprendizaje, tenemos la ley del maestro, que es enseñar de manera que el alumno pueda entender. Pero también está la ley del alumno, donde pone todo su empeño para poder entender y aplicar la enseñanza que está recibiendo. Y si el alumno no está poniendo atención, no está escuchando, no está aplicando la enseñanza, entonces ahí se va a quedar. Y eso evidentemente fue lo que pasó en Corinto y lamentablemente ocurre hoy también en muchas iglesias. Hay casos de donde el misionero estuvo años en esa iglesia y cuando él se fue, la iglesia se apartó, se fue con otra doctrina. Los que eran fieles se fueron para otras iglesias de buena doctrina, pero los que se quedaron a pesar de la mala doctrina que llegó. Y esto entonces vemos que la iglesia de Corinto era una iglesia que fue enseñada bien. Durante años, 6 meses estuvo Pablo, más tiempo que en ninguna otra parte. Sin embargo, ellos no eran una iglesia espiritual, sino una iglesia carnal. Con esto digo lo siguiente: debemos aprovechar la enseñanza, debemos aprovechar lo que se está enseñando en la palabra de Dios. Muchas personas llegan a las iglesias y están en otra parte, su mente está, ay, habría pagado los frijoles, ay,
habré sacado los perros, y entonces están pensando en otras cosas. Ya llegó mi hijo, ahí estará mi hija para darle de comer. Están hablando, pensando en infinidad de cosas y no están realmente concentrados en la enseñanza, la predicación de la palabra del Señor. Y eso es trágico. Debemos aprovechar. Esto no quita la importancia de leer y estudiar la palabra de Dios durante la semana. Pero cuando estamos en la iglesia, debemos alabar al Señor en una forma corpórea, pero también debemos estar atentos a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces Pablo estuvo en Corintios años 6 meses. No era una iglesia espiritual, sino una iglesia carnal. Nosotros aprovechemos el tiempo que estamos en la casa de Dios, escuchando y recibiendo la enseñanza de la palabra del Señor. ¿Cómo debemos aplicarlo? Recordando que el Espíritu Santo nos está enseñando. Y vemos lo que sucede en otras iglesias, lo que sucedía allá atrás y lo que sucede ahora. Y apliquémoslo a nuestras vidas, para que nosotros podamos ser la clase de creyentes, creyentes espirituales, no un creyente carnal, sino un creyente espiritual, para la gloria del Señor. No quiero terminar sin dar la oportunidad de que usted pueda reconocer que es pecador, pecadora, arrepentirse de corazón y aceptar a Cristo como Salvador. Si no ha habido un momento en su vida que usted tomó esta decisión, la invito para que tome esta decisión ahora mismo. Y si ya es creyente, entonces apropiese la enseñanza de la palabra de Dios hoy. Dedíquese a estudiar, dedíquese a aprender, dedíquese a aplicar la enseñanza, doctrina sana de la palabra del Señor y compartirlo con otras personas. Compartirlo con otras personas. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayuda a cada uno a entenderla y a aplicarla. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ahora ya nos estamos reuniendo presencialmente en el Templo Bautista Misionero de Guadalupe, los domingos a las 2:30, la escuela dominical, y a las 4 se transmite el servicio de adoración, la predicación. No estamos no estamos todavía transmitiendo la escuela dominical, sino que se hace en forma grabada y se comparte después. Pero los invitamos para que vengan y se unen a nosotros, para que puedan acompañarnos también. Entonces, en la despedida, tome lápiz y papel y anote la dirección para que nos acompañen este próximo domingo en la escuela dominical y el servicio de predicación en el Templo Bautista Misionero de Guadalupe. Y este jueves, el jueves a las 7 de la noche vamos a tener el estudio bíblico. Y este jueves, como estamos en Semana Santa, entonces voy a desviarme de la serie que estamos los jueves sobre el comienzo de la iglesia y voy a predicar sobre el nacimiento, la muerte y la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo este jueves. Así que los esperamos virtualmente aquí mismo este jueves a las 7 de la noche.